porque no importa cómo está el tiempo, eso también pasará. Me gusta siempre hacer esta historia del sabio, porque el sabio mira a rey muy preocupado, ya ustedes han escuchado esto, y lo mira y le dice, el rey está tranquilo, el rey está muy preocupado, y el sabio tranquilo. Y el rey le pregunta al sabio, le dice, ¿cómo puede ser que usted, sabiendo lo que estamos viviendo, usted esté tan tranquilo en medio de estos tiempos y de esta crisis? Y el sabio, ya ustedes saben, toma un papel, se lo pasa al rey, y cuando el rey lo lee, el papel decía, por duro que sea lo que esté viviendo, esto también pasará. Y yo te digo en esta mañana que sin importar lo que tú estés viviendo, ese no es el destino final de la promesa que Dios te ha hecho. Y tenemos que revisar el fundamento. ¿Sobre qué está fundamentado nuestra vida? Decimos, Cristo, yo te amo. Cantamos al Señor, pero cuando viene un tiempo de crisis que va a mostrar cuál es el fundamento que tenemos, nos vamos a la deriva y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer por compromiso y no por cómo nos sentimos. Y ese es el caso que hoy queremos revisar cada día más. Fundamento. ¿Por qué? Porque el fundamento es lo que te va a dar la confianza. Si tú no tienes una buena zapata, tú no puedes hacer una buena edificación. Entonces el fundamento es que nos va a dar la confianza para nosotros continuar. Efesios capítulo 2 verso 20. Leo la palabra del Señor. Efesios 2 verso 20. Edificados, leo la palabra en el nombre del Señor. Si usted es tan amable, se pone sobre sus pies. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificado sobre el fundamento. Yo te pregunto, ¿sobre qué está tu confianza? ¿Sobre qué está tu confianza? ¿Sobre el fundamento de Cristo o sobre lo que tú tienes, lo que tú estás viviendo hoy? Porque lo que tú estás viviendo hoy, te lo voy a repetir, es algo momentáneo, pero las promesas del Señor son eternas. Amén. Padre, gracias por darme el privilegio una vez más de poder hablar a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Nos toca a nosotros revisar el fundamento sobre el cual estamos siendo edificados en nuestra vida. El fundamento te da la confianza y garantiza que el edificio será duradero en el tiempo, y ese fundamento tiene que ser Jesucristo. No puede haber un fundamento mayor que el de Cristo. La palabra dice en Salmos capítulo 20 verso 7, estos confían en carro y aquello en caballo, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. O sea, unos confían en sus riquezas. El faraón contaba con su carro y su caballo, y nosotros contamos con el mismo que David en medio de la batalla ante el gigante Goliat contó. Goliat contaba con su espada, con su lanza y con su jabalina, pero David confiaba en el nombre de Jehová. Y tenemos que dirigir nuestro accionar y edificarlo en él. Todo ministerio, todo lo que tú hagas que no tenga a Cristo como fundamento, al final, cuando sea revisado, cuando venga la tormenta, será derribado. Lo único que trasciende en el tiempo es lo que he edificado en base a Jesucristo. Cuando tú edificas en base a Cristo, no importa que vengan vientos, terremotos, tu edificio va a permanecer. Hemos visto
En el mundo la mayoría de personas, los divorcios no es por escasez, no es por falta de dinero, sino es por falta de Cristo en el hogar como fundamento principal. Entonces tenemos que dirigir nuestro enfoque a qué Cristo, cómo Cristo lo hizo. El ministerio de Cristo tenía un fundamento, y el fundamento no fue hacer rico a la persona, hacerlo famoso, sino vino Cristo a edificar la vida de la persona, transformar la vida de la persona para salvación eterna. ¿Estamos aquí? Entonces nosotros como sus hijos tenemos que revisar cada día. Dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el fundamento de Cristo en su paso por la vida? Número uno, relacionarse con su Padre. Todo lo que Cristo hacía: Padre, como me ha dado, yo también doy. De lo que me diste, ni uno se perdió. O sea, lo principal para Cristo, el fundamento era relacionarse con el Padre y luego anunciar el reino de Dios. Existen tres pilares que sustentan lo que creemos. Número uno, el reino de Dios, la iglesia y el cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Lo que tiene que sustentar tu vida no es tu condición actual, no es tu apellido sonoro, sino el reino de Dios. Dice que desde entonces Cristo comenzó a ¿qué cosa? A predicar y a decirle: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los apóstoles no podían hablar del reino sin hablar de la iglesia, y no podemos hablar de la iglesia sin hablar del cuerpo de Cristo. ¿Alguien está aquí? El reino de Dios se muestra en tres expresiones de su naturaleza. El reino de Dios número uno es espiritual, no natural. Y todo lo que tú pienses que el reino de Dios en lo natural no es compatible con el reino espiritual, aunque todo lo que se ve viene de lo que no se ve. Entonces, número uno, el reino se expresa espiritualmente. Número dos, internamente primero, y luego externamente hacia los demás. Primero la palabra tiene que edificarme a mí, levantarme a mí, para luego edificar a otros. Y es lo que nosotros tenemos que revisar, porque lo más importante de un edificio se llama el fundamento, y los tiempos están probando cuál es el fundamento que tenemos. Es por eso que Hechos capítulo 1:1, en el primer tratado de Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús hacía y Jesús enseñaba hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, Hechos 1:3, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días, y diga conmigo, hablándole acerca del reino de Dios. Porque el que tiene el fundamento de Cristo habla del reino de Dios. Cristo durante sus 40 días después de la resurrección no perdió el tiempo hablándole acerca del infierno. Él no perdió el tiempo diciéndole cómo derrotó al diablo, sino que durante 40 días después de su resurrección, primero inicia hablando que empezó su ministerio predicando y enseñando acerca de ¿qué? Del reino. Porque al final lo más importante es el reino, porque al final con lo que nos quedaremos es con el reino. Entonces el reino debe ser tu fundamento y tu principal objetivo en esta tierra. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. ¿Cuánta gente preocupada que si me muero hoy, qué va a pasar con mis hijos? Eso se llama no tener fundamento claro. Porque el salmista dice en el Salmo 37:25, yo no he visto, joven fui y he envejecido, y yo no he visto
justo desamparado, ni su descendiente que mendigue pan. O sea, el salmista está diciendo: yo fui niño y ahora soy viejo, y desde mi niñez a mi juventud yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que deja tanto de preocuparte por qué le va a dejar y establece el reino espiritual, que es lo más importante. Jesús, ¿por qué? Porque cuando tu fundamento es sólido, tu dirección es segura. Cuando tu fundamento es sólido, tu dirección es segura. Es por eso que en el paso de Jesús por la tierra, los fariseos siempre querían desviar a Jesús, pero Jesús tenía dos cosas claras. Número uno, quién era, y número dos, cuál era su objetivo aquí en la tierra. Y es lo que nosotros tenemos que revisar, porque andamos a veces, y dice la palabra, yo he visto príncipes a pie y esclavos a caballo, porque no hemos entendido el asunto. Y es que con Cristo lo tenemos todo. Y eso no es un mega decir. Eso no es eso no es un amuleto de buena suerte. Es que en serio, en Cristo estamos completos. En Cristo no nos falta nada. Y Él es la sustancia que necesitamos en nuestra vida. Entonces tenemos que aprender eso. Jesús habló del reino, predicó el reino, vivió el reino, mostró su reino, enseñó su reino, y los discípulos no habían entendido aún, no habían entendido cuál es el objetivo del maestro. Y yo creo que nosotros hoy tenemos que ser diferentes a los discípulos. Tenemos que aprender y correr el velo y saber que lo más importante ya lo tenemos resuelto, que es el perdón de los pecados. Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Ante todo, para darle la confianza de que lo más importante en esta tierra se llama la salvación de tu alma. En Hechos 1:6, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo: no os toca saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Traducido, mejor dicho, ellos le están diciendo a Jesús: ¿cuándo nos va a resolver el problema? Ellos estaban más preocupados por resolver sus problemas personales que por extender el reino. Y así yo creo que andamos muchas veces, cosas perecederas, y él diciéndonos: tú eres la extensión del reino. Y por eso en el verso 1:8 Jesús le da la vuelta. Jesús no pierde tiempo discutiendo sobre intereses personales. Y Jesús en el verso 1:8, de hecho, pero recibiré el poder. O sea, ese no se detiene a responderle a los discípulos, porque ellos lo que estaban era pensando en sus intereses personales. Jesús no pierde el tiempo y le dice: pero recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seré testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Lo más importante no es lo que yo puedo darle personalmente a ustedes, porque eso va a perecer, sino que ustedes sean la extensión del reino aquí en la tierra. Lo que define en lo que estamos fundamentados es en lo que estamos interesados. A veces decimos que estamos fundamentados, pero lo que define realmente en qué tú estás fundamentado es en lo que tú estás interesado. ¿En qué tú estás interesado? ¿En un crecimiento espiritual o un crecimiento natural, material, que no es malo? Pero cuando lo espiritual está en orden, todo lo demás cae en su sitio. Créanmelo. Cuando lo espiritual está en orden, todo lo demás cae en su sitio. Y Jesús quería enseñar que el evangelio del reino es algo integral y no personal ni particular. Es por eso
que esta mañana queremos revisar bajo qué fundamento estamos edificando, porque el fundamento debe ser uno solo y se llama Jesucristo. Porque Cristo, porque todo lo que edifiquemos fuera de ese fundamento, cuando sea aprobado, se derribará. Es por eso que más difícil, que lo más difícil en una construcción es el fundamento y la zapata. Por tal motivo la adversidad no viene porque el diablo está ganando, sino para probar tu fundamento. Escucha esto. La adversidad no viene a ti porque el diablo esté ganándote, porque tú hayas hecho algo malo o algo bueno. La adversidad viene para probar tu fundamento. Porque un hombre edificó sobre la arena y otro sobre la roca. ¿Qué es lo que marca el material de que está edificado tu casa? Cuando vienen los tiempos difíciles, tu permanencia, aún sin ánimo, sin fuerza, tú estás fundamentado sobre la roca. El objetivo de Dios es extender el reino. Debemos realmente definir en qué estamos interesados. ¿Sabe por qué se quiebran las relaciones? Cuando dejan de interesarnos lo mismo. Oiga esto. ¿Sabe por qué se quiebran las relaciones? Cuando deja de interesarnos lo mismo. ¿Por qué son tan amigos los que toman juntos? Porque le interesa ¿qué? Lo mismo. ¿Por qué cuando tú diste el paso, ya los amigos tuyos no son los mismos que tú tenías en el mundo? Ni los que te daban los aplausos son los que te lo dan ahora. Porque a ti dejó de interesarte lo que te interesaba afuera. Y ellos no pueden seguirte y la relación se va a quebrar. Y es natural, porque la relación se quiebra cuando deja de interesarnos lo mismo. Estamos aquí porque nos interesa lo mismo. Que Cristo sea exaltado, que Cristo sea glorificado. Existen 3 pasos para establecer un fundamento sólido en nuestra vida. Y aquí quiero que me preste atención. Número 1, Cristo, que Cristo sea revelado. Nadie puede servir a un Dios que no le haya sido revelado. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que Cristo no nos ha sido revelado. Y Gálatas 1:6 dice: revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne y sangre. La predicación de Pablo fue el resultado de que Cristo ya se le había revelado. Él no predicó para que Cristo se le revele, sino que ya Cristo se le había revelado. ¿Y qué significa revelar? Revelar significa correr el velo. Correr el velo. Dios no me llamó a vivir mi realidad. Ay, ay, ay. Escucha, Dios no te mandó a vivir tu realidad, sino su promesa. Pero la decisión es tuya. Tú vas a vivir tu realidad. Y me impacta Bartimeo, me impacta la mujer del flujo de sangre. Ellos vieron la oportunidad que no podían dejar pasar por alto. Y ellos aprovecharon esa oportunidad. Los asuntos espirituales no pueden ser acomodados a lógica humana, ni a sentimientos humanos. A veces el sentimiento nos arropa y tenemos razonamiento. Cuando Gedeón va con 32,000, él lo encuentra poco. Y Jehová le dice: lleva, dile que el que tenga miedo, que se vaya. Bueno, él pensaba que contaba con 22,000 tenía miedo. Él le dice: todavía son muchos. Pero ¿cómo? 32,000 eran pocos, ahora 10, que son muchos. Son muchos.
porque te va a alabar y va a creer que la victoria fue por ti. Y a veces Dios nos deja mano pelada y nos da la victoria para que entendamos que la gloria es de Él. Él nos lleva al río, lleva esos 10.000 al río ahora, 9.700. Se potran. Dice, con esos 300, vete. Porque el reino no es de lógica, el reino es de fe. Y la fe y la lógica no van de la mano. Por eso que nos dicen locos a todos nosotros. Y desde su perspectiva, ellos están correctos. Porque damos uno loco, sube la gasolina, gloria a Dios. Sube el arroz, gloria a Dios. Prueba y dificultad, glorificado sea Dios. Entonces, el reino no es lógica, el reino es espiritual. Tu lógica no cabe con Dios. Lo lógico era que desde que David se parara en el campo de batalla, Goliat hiciera pipián de David. Eso era lo lógico. Lo lógico era que desde que Moisés entrara donde el sanguinario faraón, a la segunda, faraón lo matara. Pero él estaba enviado por Dios. Pues tenemos que revisar sobre qué fundamento estamos siendo dirigidos. Tenemos que saber qué fundamento está marcando nuestra vida. Los asuntos espirituales no lo acomode a tu lógica humana. Segundo, hasta que Cristo no es revelado, no puede vivir en mí. Escucha, hasta que Cristo no se ha revelado, no puede vivir en mí. Gálatas capítulo 2 verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, pero es que estamos viviendo nosotros porque no le hemos dado espacio a Cristo. ¿Y por qué no le estamos dando espacio a Cristo? Porque no ha sido revelado en nuestra vida. Entonces dice: mas no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por ti. Entonces no podemos valorar el sacrificio de Cristo y estamos andando como personas naturales cuando tenemos que andar como personas espirituales. Si Cristo le ha revelado, usted mire, en un solo pie. Usted sabe lo que dice Primera de Juan, que mira con qué amor nos ha amado el Padre, que nos llama a su Hijo, y eso es lo que somos. Aunque le moleste al diablo, somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios no por lo que hemos hecho, sino por lo que Él hizo por nosotros. ¿Alguien dice amén? Entonces tenemos que entender, esta es la parte número 2, y es entender que Cristo, la única forma de que Cristo vive en mí es haciendo que desaparezca lo que yo soy. O sea, que ya no viva yo en mí. Y es lo que necesitamos, amado, morir a nosotros mismos. ¿Qué dice el apóstol? Con Cristo estoy juntamente, y un muerto ni siente ni padece. Un muerto no se inmuta. Un muerto hablando de ti no importa. Yo estoy crucificado con Cristo. Y yo creo que cuando Cristo es revelado, entonces puede vivir en nosotros. Porque mientras nosotros estemos vivos, Él no puede vivir en nosotros. ¿Saben por qué? Porque Él no comparte su gloria con nadie. O vive tú dentro de ti, o vive Él. Y Él no quiere una visita a tu vida. Él quiere hacer una residencia. En el antiguo el Señor visitaba, pero en Cristo Él habita. Es diferente una visita a una habitación. Entonces tú no lo puedes querer como visita, sino como residente con Cristo eternamente. Y ya vivo.
No es lo mismo vivir que ir de paseo. Entonces, ¿qué fue lo que el hombre perdió cuando pecó? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre perdió la imagen, pero no la semejanza. Génesis 5:1, la palabra imagen significa reflejo. O sea, cuando Adán peca, lo que pierde es la imagen. Mientras él no peca, él podía ir y decirle, tú te llamas perro, y el perro decía, amén. Decía, tú te llamas buey, y se llamaba buey. Él podía ejercer autoridad. Cuando pierde la imagen, que es lo que el glow, usted tiene la imagen, todo el que está aquí, se le ve un glow, porque tiene la imagen de Cristo. Entonces, el hombre pierde lo más importante. ¿A cuánto le han dicho, pero tú estás buena moza, muchacha? Después que tú tengas el evangelio, sí, porque no son todos que dicen que tú sí estás. Entonces la palabra imagen significa reflejo. ¿Qué fue lo que Adán perdió? El reflejo, el glow. ¿Por qué? Porque pecó. Adán era la proyección de Dios en la tierra. Adán era el representante. Él falló, pero en Cristo hemos recuperado lo que perdimos con Adán. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. En Cristo hemos recuperado lo perdido. En Adán, ¿qué fue lo que perdimos? La imagen. En Cristo recuperamos la imagen de Dios, porque no se puede ir al Padre si no es por medio de Dios. No hay manera de usted entender, conocer a Dios si no es por medio de Cristo. Él dice, Juan 14:7, si me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Cristo es la foto, la imagen del Dios invisible hecha visible. Por eso es que si tú quieres ver a Dios, pégate de Cristo. Luego de que Cristo es revelado en mí, luego de que Cristo vive en mí, ahora puede ser formado en mí. El asunto es que queremos ser formados en Él sin antes haberlo revelado y haber permitido que Él vive en nosotros. Gálatas capítulo 4 verso 19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Hijito mío, hasta que termine de formarte, para que el mundo pueda ver. Pero ¿para qué Él quiere formar la imagen de Cristo en ti? No es para aleluya tuya, no es para gloria tuya, es para que el mundo pueda ver que Cristo transforma y que la imagen de Cristo en ti es la señal de que Dios ha estado contigo. Aquí dice Pablo, hijitos míos, porque papá no es el que te dice hijo mío. Escucha, papá no es el que te dice tú eres mi hijo. ¿Cuántos padres pueden decir tú eres mi hijo, pero no han hecho nada? Entonces papá no es el que te dice tú eres mi hijo. Papá es el que esté dispuesto a sufrir dolores de parto para que Cristo sea formado en ti. No, yo no sé si lo entendieron, muy poco. Escúchame bien, papá no es el que te dice papá, tú eres mi hijo. Papá es el que esté dispuesto a sufrir dolores de parto. Pablo está diciendo, yo quiero leerlo nueva vez. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, ¿qué? Dolores de parto. Yo voy a sufrir como un padre dolores de parto hasta que yo vea a Cristo formado en ti. No me importa el sufrimiento, porque voy a ser como una madre que mientras tiene el muchacho en el vientre va a llorar, le va a doler, pero después que el muchacho, tú lo ves, ¿sabes los dolores que tenemos?
Y después que vemos la fábrica de ministros que Dios está haciendo, los pastores ya trabajados, edificados, fortalecidos, extendiendo el reino, a uno se le olvida el dolor que ha pasado. Y un verdadero padre, aleluya, es que esté dispuesto a sufrir dolores de parto para que Cristo sea formado en ti. No solamente el que te dice, papá, tú eres mi hijo, sino el que esté dispuesto a sufrir por ti y seguir hacia adelante. Pero sin Cristo no es posible, amado. El fundamento es Cristo. Cristo es el fundamento de todo. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo está en el seno del Padre y Él ha dado a conocer. ¿Quién ha dado a conocer al Padre? El Hijo. Entonces tú, como hijo de Dios, tienes que revisar tu fundamento. ¿Sabe por qué? Porque tú no te representas tú representas a tu Padre. Cuando tú ves un hijo por ahí, tú dices: ¿quién será su padre? ¿Quién será su madre? Si el niño anda sucio, ya tú sabes quién será el papá de ese. Si el muchacho anda pepillito como andan los de la casa, entonces también dirán lo mismo. Nosotros no nos representamos nosotros, representamos al Padre que nos llamó, que es Cristo. Solamente hay una identidad autorizada para conocer a Cristo, y se llama la iglesia que Él dejó. No hay nada más en la tierra que pueda dar a conocer a Cristo. Y ya voy redundando. Fundamento. ¿Cuál es mi fundamento? Porque en Juan 14:1, hasta que Cristo nos ha revelado a nosotros, no tenemos compromiso. Por eso entramos, salimos, decimos, pero es que Cristo tiene que ser revelado. Cuando Cristo te es revelado, entonces tú entiendes lo que cuesta y lo que a Él le costó ser salvo. Y tú asumes un compromiso sin que nadie te impulse. Porque Pablo le dice a Colosenses: yo tengo a los que están en la Odisea, y Pablo nunca lo había visto a ellos, y Pablo sufría por ellos. En Colosenses 2:1 dice Pablo: porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro. Un buen padre no te atrae hacia Él, te impulsa hacia Cristo. Un buen padre no te atrae hacia Él, te forma Cristo en ti y luego te deja caminar. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos? Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. ¿Y por qué a pesar de esta palabra? ¿Quién dijo esto? Jesús. Seguimos turbados. Él dice: no se turbe, y nosotros seguimos turbados. Y se nos olvida lo que dice la gente ahí. La palabra se toma. La palabra se toma. Quien la está diciendo es el Todopoderoso. Y te está diciendo: no se turbe tu corazón. Creed también en mí. No está diciendo ni que pelee. No, creed también en mí. Pero seguimos turbados. Si yo te dijera ahora mismo: el ejército de Estados Unidos te va a proteger, te estuviera seguro. Pero no el ejército de Estados Unidos. Es algo mayor que el ejército de Estados Unidos que te va a guardar. Él te está diciendo: no se turbe vuestro corazón. Lucas 8:50, Jesús les dice, oyéndolo Jesús les respondió: no temas, cree solamente. En un momento de muerte de la hija de Jairo, Jesús le dice: no temas, con la muchacha muerta. Hay cosas que han muerto en ti, que para que la gloria de Dios sea manifiesta. Y el Señor permite cosas con el fin de fortalecer nuestra fe. Él nos dice: no teman, y seguimos con miedo.
porque Cristo no ha sido revelado. Él te dice, no tema. Y si sigue temiendo, entonces tenemos que revisar, amado, en qué está fundamentada nuestra fe, en qué nos hemos debilitado. Mateo 2:9, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ella, dijo al paralítico, ten ánimo. El hombre paralítico pudo haber dicho, ya finalizo prácticamente, pero se volvió loco este hombre, porque Dios primero quiere ver tu actitud de fe para obrar en ti. Dios no honra necesidad, Dios honra fe. Todos los hombres recibieron algo de Dios, y mujeres tuvieron primero que actuar en fe. Ten ánimo, y seguimos desanimados. Nos dice, tus pecados te son perdonados, y seguimos con el peso del pecado. Seguimos creyendo que hoy somos primos, hoy somos hijos, mañana primos. Nos dice, levántate, y seguimos postrados. Él dice a Juan 5:8, Jesús les dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ya Jesús le dio la palabra, le correspondía a él levantarse. Él no ha dado la palabra, él no ha dicho por nada esté afanoso. Nos da una palabra en Pedro, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 4 palabras después de haber resistido: perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido. Y es todo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos hoy, amado? Revisar nuestro fundamento. ¿En qué está fundamentada nuestra fe? ¿Me da seguridad lo que yo tengo o lo que Cristo? Que Cristo esté conmigo. Porque si narramos la historia, lo más lejos que tenía la gente de Ucrania era que lo que le costó toda su vida, en un segundo iban a tener que salir corriendo, edificio destruido, y quedarse con la mano vacía. Es por eso que con la presencia de Dios es mejor debajo del puente que una mansión sin Él. Ojalá tengamos una mansión con Él, perfecto. Pero si tenemos que elegir, amados, tenemos que elegir a Cristo. Finalmente vamos a partir de esta tierra. A veces estamos no en Belén con los pastores, pero preguntamos qué ha pasado con nuestra fe. Cuando se levanta la tormenta en alta mar, el Señor Jesucristo hace algo que a mí me impacta. Primero, antes de Él reprender la tormenta, reprende a los discípulos y le ha dicho: ¿qué pasó con su fundamento? ¿Qué pasa con su fe? Él le hace la pregunta y le dice: ¿por qué ustedes están así amedrentados como el que no tiene fe, como el que no tiene quien lo defienda? Yo vengo a decirte en esta mañana que si tú no te has dado cuenta, hoy vete con la mentalidad de que tu valor cambió. Tú sigues siendo Juana, Antonia, María, pero en manos diferentes. Y tu valor cambió automáticamente. Tú viniste a Cristo. Y Él espera que tú empieces a verte no como tú estás, no como está tu realidad, sino la promesa que Él te ha hecho. Hay que revisar el fundamento de nuestra fe. Tenemos que volver a hablar fe, porque en nuestra palabra está el poder de la vida y de la muerte. No importa cómo tú te sientas. Como tú te sientes no es como tú estás. ¿Cómo tú te sientes? Me siento mal.
¿Y cómo está? Estoy bien. Porque si tiene a Cristo, aunque te sienta mal, tú estás bien. Pero muchos se sienten bien ahí afuera y no tienen a Cristo, y ellos no están bien. Así que en el matrimonio necesitamos a Cristo, en la escuela necesitamos a Cristo, en el trabajo necesitamos a Cristo, y los comisionados para llevar a Cristo somos usted y soy yo. A los ángeles no se le ha permitido eso. Padre, en el nombre de Jesús,